Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Daniel capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti con corazones dispuestos a ser influenciados por el poder de tu Santo Espíritu, para que nuestras mentes tengan la disposición de recibir tu palabra, de guardar las enseñanzas, de aplicarla a nuestra vida y de poder compartir la alegría de la salvación con otras personas. Gracias, Señor, por enviarnos el poder de tu Espíritu. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 11 de Daniel es uno de los menos estudiados por la cantidad de historia en que se desarrolla la profecía. Nos vamos a encontrar con detalles impresionantes y en cómo la precisión profética nos muestra la realidad de un Dios que dirige todas las cosas. Y aunque no todo lo podemos entender, sí podemos llegar a la conclusión que la profecía tiene como objetivo acrecentar nuestra confianza en Dios. Elena de White escribió: la profecía del capítulo 11 de Daniel se ha cumplido ya casi en toda su plenitud. Pronto sucederán las escenas de angustia que mencionan las profecías. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 14. El capítulo 11 de Daniel casi no contiene símbolos a diferencia de las otras visiones de Daniel, y llegamos a la conclusión que los símbolos son más fáciles de recordar. Realmente los capítulos 10 al 12 deben considerarse como una unidad. La visión del conflicto que se está desarrollando en el capítulo 10 termina con la victoria de los hijos de Dios al fin del tiempo. Es una historia en desarrollo que todavía se está cumpliendo. Al mirar el versículo 1 nos damos cuenta que este es parte de lo que viene tratando en el capítulo 10 y el versículo 21. Leamos: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que noten ustedes que así termina el capítulo 10. Ahora, leamos el capítulo 11, versículo 1. También yo, en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. Así que Gabriel le dice que le va a mostrar en el libro de la verdad, y el capítulo 11 dice que le va a mostrar la verdad y que solamente el Señor está ayudando a Gabriel, y se lo describe como Miguel, una representación de Cristo. Así que el capítulo 11 es la continuidad del mensaje del capítulo 10. Ahora debemos tener en cuenta que la profecía comienza con la misma secuencia de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, sino que ahora lo va a abordar desde un punto de vista diferente. Leamos el versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Miren ustedes que comienza, igual que el capítulo 8 de Daniel, con Medo-Persia, pero desde el punto de vista de unos reyes que gobernarían al final de la historia de esta poderosa nación. Habla de 3 príncipes de Persia y el cuarto es el más rico de todos. Entonces tenemos que mirar Cambises, que gobernó del 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, conocido también como Gautama o Bardilla, en el 522 a.C. Duró solo unos pocos meses. Darío I el Grande, que va del 522 al 486 a.C.
Y el cuarto rey que se hizo de riquezas fue Jerjes, o el rey Asuero, que aparece en el libro de Esther. Fue fabulosamente rico. Lo podemos ver en la forma en que agasajó a sus huéspedes por 180 días. Después brindó banquetes por 7 días más. La profecía comenta que este rey levantará a todos contra el reino de Grecia. Hubo unas guerras llamadas las guerras médicas, en las que Persia participó contra Grecia y en las que Grecia derrotó en Platea en el año 497 a.C. a Jerjes. Ahora, recordemos lo estudiado del reino de Grecia en los versículos 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Entonces aquí vemos la historia resumida de Grecia. El rey valiente es Alejandro, que rápidamente hizo que su reino se convirtiera en un imperio mundial. Pero estando en su mayor fuerza, muere, pero no deja herederos. Su reino entonces es dividido en 4 partes, encabezadas por 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De ahí en adelante la profecía girará en torno al rey del norte y el rey del sur. Norte de Jerusalén estaban los Seleucidas y al sur de Jerusalén estaba Egipto, es decir, los Ptolomeos. Así que toda la profecía girará en torno ahora a estos 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. De los versículos 5 al 18 están la cantidad de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, entre los Seleucidas y los Ptolomeos, estando la ciudad de Jerusalén en medio de estos combates. Leamos los versículos 5 y 6. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que habían traído, y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entre las luchas entre los Seleucidas y los Ptolomeos, trataron de hacer la paz cuando Ptolomeo Filadelfo, que va desde el 285 al 246 a.C., quiso hacer un pacto de paz y le dio a su hija Berenice a Antíoco II Teos, que era el rey del norte. Pero este tuvo que dejar a su esposa Laodicea y desheredar a sus hijos. Antíoco II tuvo con Berenice un hijo, pero Laodicea se venga de ellos, mata a Antíoco II, mata a Berenice y a su hijo, y Laodicea pone en el trono a su hijo Seleuco II Calíbico, que va del 246 al 226 a.C. Ahí entonces están las intrigas que hubo entre estas 2 poderes. Sigamos con los versículos 7 al 9. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte. Entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y durante años se mantendrá él alejado del rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Quien iba a tomar venganza de Berenice fue su hermano Ptolomeo III Evérgetes, que peleó contra Seleuco II y lo derrotó, tomando mucho del territorio y de los tesoros. Seleuco II, que vivió más años, trató de recuperar lo perdido y tuvo que regresar con las manos vacías. En los versículos 10 al 13, los hijos del rey del norte, que eran Seleuco III
Seraumo Soter, del 226 al 223 a.C., y Antíoco III el Grande, 223 al 187 a.C., que se enfrentaron contra Ptolomeo IV Filópator, el rey del sur, quien derrotó a Rafia a Antíoco III con un gran ejército, pero desaprovechó la oportunidad de terminar con la causa seleucida. Todo el movimiento político y los conflictos dan como resultado el surgimiento del Imperio Romano. En el año 168 a.C. es cuando todas las partes del Imperio Greco-Macedónico cayó bajo el dominio de los romanos en la batalla de Pydna, cuando el senador Marco Popilio Laenas obligó a Antíoco IV a retirarse de Egipto. Y la descripción de estos versículos habla de las intrigas e intentos de conquista de estas naciones. E incluso el último intento por recuperar a Egipto fue el de Cleopatra, quien fue amante de Pompeyo, Julio César y Marco Antonio, a quien arruinó completamente, quien terminó suicidándose luego de la derrota de Accio frente a Octavio en el 31 a.C. Entonces el versículo 19 dice: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Aquí describe a Julio César, quien tomó a Roma y se declaró dictador vitalicio, pero que una conspiración encabezada por su hijo adoptivo Bruto terminó con su vida en el año 44 a.C. Octavio tomó el control y tras derrotar a Marco Antonio precipitó el suicidio de Cleopatra en el año 31 a.C., poniendo fin a la dinastía de los Ptolomeos. Con el tiempo, Octavio asumió el título de Augusto o divino y comenzó un movimiento de censar el imperio para la recolección del tributo. Este es el censo que llevó a José y a María a viajar a Nazaret. Octavio murió pacíficamente en su cama el año 14 después de Cristo. Entonces un nuevo personaje aparece en el escenario, que se describe en los versículos 21 al 24. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Al parecer se hace la transición entre la Roma pagana y la Roma papal. Este es un poder que se levantará, dice el versículo 23. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y el tiempo que se menciona es el que tiene que ver con la profecía de los 1260 días proféticos o años literales, que comienzan en el año 538 y terminan en el año 1798. Para seguir interpretando los versículos 25 al 30 debemos considerar lo siguiente. Leamos los versículos 25 y 26. Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur, y el del rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares lo quebrantarán, su ejército será destruido y muchos caerán muertos. Para entender este pasaje debemos recordar, después de la muerte de Cristo, número 1, el lugar geográfico ya se convierte en un lugar simbólico que representa los diferentes entes que entrarán en conflicto hasta el desenlace final de la historia. Número 2. El rey del norte representa a Babilonia.
Este poder intentó establecer un sistema de adoración falso. En tercer lugar, el rey del sur representa un poder que ha negado la existencia de Dios. Estos versículos mencionan el surgimiento del papado y el sometimiento del poder secular. Leamos el versículo 29. Al tiempo señalado, el tiempo que hemos estudiado y del cual el Señor hace un juramento en el capítulo 12 de Daniel, son los 1260 días o 1260 años, que van a terminar en el año 1798. Este año en particular, Napoleón Bonaparte ordena la destitución de los estados papales, pero su destrucción no será definitiva. De alguna manera, este poder recuperará su fuerza, como lo vemos en el versículo 30. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Apocalipsis 13 nos dice que la herida mortal será sanada. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13 será el poder encargado de hacer que el primer poder se restaure. Y es una clara referencia a los Estados Unidos de América. En los versículos 31 al 35 de Daniel 11 describe su actuar. Recordemos lo estudiado en Daniel 8, donde este poder atentará contra el santuario y contra los fieles hijos de Dios. En el versículo 31 de Daniel 11 dice: se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Nos habla otra vez contra el atentado contra el continuo. Recordemos que al estudiar el continuo estamos hablando de la obra permanente de Cristo en el santuario celestial y que este poder atentará contra esa obra que Cristo hace en favor de los seres humanos. Y entonces se describe las dificultades que pasará el pueblo de Dios en esta época. Versículo 32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un pueblo fiel que en medio de las dificultades proclamará el mensaje de salvación. Basta recordar la tremenda fidelidad de los valdenses que se empeñaron en dar a conocer la palabra de Dios, y muchos dieron su vida compartiendo la salvación. Así que este poder atenta contra la obra y el ministerio de Cristo y persigue y mata a los fieles hijos de Dios. Esto comparado con lo que estudiamos en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, se identifica con este poder político religioso que predominó en la Edad Media. Veamos el versículo 34 de Daniel 11. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Aquí está hablando de los fieles hijos de Dios, que van a permanecer fieles. Ahora, este pequeño socorro del que habla aquí fue la Reforma y posteriormente el descubrimiento de América. Pero no todos fueron personas sinceras o fieles. Por eso el versículo 35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esta persecución contra el pueblo de Dios, del que habla aquí, del plazo determinado, es una referencia al tiempo profético de los 1260 días o años proféticos. En los versículos 36 al 39 se describe el actuar de este poder apóstata que establece un falso sistema de adoración y que trata de desviar al pueblo del camino de Dios. Leamos el versículo 36. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Miren ustedes que este poder atenta contra Dios, atenta contra el continuo sacrificio, atenta contra el pueblo de Dios y dice que su obra será consumada. Esto es una referencia al cumplimiento profético de la profecía de los 1260 días,
cuando al final de ello, en el año 1798, recibe la herida mortal. Pero esta herida mortal no es definitiva, es apenas una herida, no va a morir. Y este poder va a ir recuperando su espacio en la historia del mundo. Y lo más interesante que refiere el versículo es que este poder en nada ha querido cambiar. Todas sus pretensiones y creencias siguen intactas. En el proceso de sanar la herida, sigue sosteniendo las mismas pretensiones que tenía en la Edad Media. Entonces la historia de este capítulo nos llevará hasta el tiempo del fin. Los versículos 40 al 45 describen que este poder político-religioso irá recuperando su espacio de tal manera que se levantará entre las naciones de la tierra y el mundo reconocerá su autoridad. Se lo describe como un poder que determinará aún el destino de muchas naciones. Pero leamos el versículo 40 y 41. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Adón. Saben, aquí, según los estudiosos, es una referencia al fuerte pregón, cuando en el fin del tiempo Dios llamará a su pueblo a salir de Babilonia. Recordemos Apocalipsis capítulo 18. Y entonces los fieles hijos de Dios saldrán de allí para encontrar salvación. Este poder resucitará su deseo de perseguir y de destruir al pueblo de Dios. Pero algo sucede que interrumpe su intención final de aniquilar al pueblo de Dios. Leamos el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Esta es una referencia al momento en que el pueblo de Dios se le ha librado. El oriente, recordemos, que se convierte aquí en el punto cardinal que representa a Cristo. Y el rey del norte, que es el verdadero rey del norte, es Dios el Padre. Algo sucede que este poder tiene temor de mirar a estos lugares. Y es una referencia a la liberación del pueblo de Dios cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo. Saben, amigos, hermanos, son muchos los detalles de esta profecía que no hemos alcanzado a presentar en este estudio de la Biblia. Pero como hemos visto, cubre el periodo que va desde los medos y los persas hasta el momento en que Dios interviene al final de la historia para liberar a su pueblo del último intento del enemigo de destruirlos. Este tema será tocado en el capítulo 12 de Daniel y que estudiaremos mañana. Dios nos ha dado la profecía para que veamos que Dios conoce la historia de este mundo y Él sabe hacia dónde va y cómo terminará. Recordemos que Él es todopoderoso y que todavía está al control, y cuando estas cosas se cumplan, tendremos la oportunidad de entender que hay un Dios en el cielo que todo lo ve y todo lo puede. Con el objetivo de que podamos confiar en Él. Dios llevará este mundo a su culminación total. Pero en medio de estos conflictos espirituales, Dios nos está llamando a identificarnos con Él. Por eso, la invitación que te hago hoy es que te acerques al Señor de corazón, que abras tu corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar allí y hacer su obra salvadora. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde, te dé sabiduría y que puedas tomar la mejor decisión, la de entregarte a Jesús. Dios te bendiga. Es mi oración. Amén.